Buenos días, mi nombre es Aurelis Pertús, soy enfermera del área de psiquiatría y el día de hoy voy a socializar la guía de control de líquidos eliminados e ingeridos dándole cumplimiento a la socialización de protocolos institucionales. El objetivo de esta guía es mantener un control del balance hidroelectrolítico del paciente, permitiendo modificaciones en el manejo médico de acuerdo con su estado hemodinámico y que se pueda advertir de posibles complicaciones teniendo en cuenta la condición de cada paciente. ¿En qué situaciones está indicado hacer un balance de líquidos eliminados e ingeridos? En todo paciente crítico y en cuidado intermedio, en pacientes que tengan vena canalizada para infusión de líquidos, en pacientes con drenajes, sonda vesical, diarrea, vómito, febril, con estados hemorrágicos e incluso con soporte nutricional enteral y parenteral. Existen unos riesgos previstos o unos eventos adversos que se pueden desencadenar cuando estamos realizando un control de líquidos. Estos podrían ser la no cuantificación del vómito, dificultad para diferenciar entre gasto fecal de gasto urinario, problemas técnicos en el pesaje, como lo es el hecho de que existan diferentes básculas o que éstas estén mal calibradas, y errores en la cuantificación de los resultados. ¿Cuáles son los recursos y los materiales que nosotros debemos tener para hacer un adecuado balance de líquidos? Pues lo principal es el formato del control de líquidos, pero además de esto, las básculas, las bolsas recolectoras de orina o las sondas de drenaje, recipientes para medir los líquidos eliminados y platos y vasos de alimentos que tengan unas medidas estándares para toda la institución. El control de líquidos lleva consigo una serie de actividades como diligenciar completamente la identificación del formato de control de líquidos. Se debe tomar como hora de inicio de dicho control la hora de ingreso del paciente. Se debe verificar al realizar estos formatos que la hoja corresponda al paciente que se está atendiendo, puesto que no deben quedar enmendaduras ni tachones, al igual que cualquier otro formato de la historia clínica. Se debe registrar en la hoja de control, en la columna de líquidos administrados, la cantidad y la clase de líquidos que se está infundiendo y la hora. Se deben registrar además las soluciones ya sea de nutrición, soluciones parenterales, sangres, componentes sanguíneos y la cantidad administrada de los medicamentos. Se debe medir y registrar en forma horaria los líquidos eliminados, ya sea por sondas, drenes, tubos y en el caso de los niños por pañales, registrando las características de la eliminación. En estos líquidos eliminados debe quedar consignado diariamente las pérdidas insensibles, teniendo en cuenta que varían de acuerdo de la condición del paciente. Se debe medir y registrar cada 24 horas lo obtenido por drenes de tubo de tórax, especificando las características de lo drenado. Terminando cada turno, se debe realizar un balance parcial de los líquidos, lo cual debe estar consignado al final de la fila que corresponde al último registro que se haga en el turno. Se debe asimismo hacer el balance hídrico cada 24 horas con el balance previo y el acumulado. Y se debe realizar el cálculo de la diuresis siguiendo la siguiente fórmula, que es la cantidad eliminada por peso por hora, lo cual es igual a la diuresis por cc por kilogramo por hora. Se debe tener en cuenta que las pérdidas insensibles van a aumentar en situaciones como la hipertermia, la hipotermia, la taquipnea y que van a disminuir con medidas como la protección plástica o la administración de oxígeno humidificado. Se deben tener en cuenta algunas precauciones, como por ejemplo, se debe conocer de antemano la medida en centímetros de los vasos, las tazas y demás recipientes utilizados en la institución. Por esto es que anteriormente se mencionaba que deberían tenerse medidas estándares para que a nosotros se nos facilite esta medida de los líquidos que se están ingiriendo. Se debe tener en cuenta la cantidad de líquidos no cuantificados en deposiciones, exudado de heridas y registrarlo como una apreciación. Se debe evitar que los frascos se rebosen.
los frascos de drenaje deben permanecer por debajo del nivel del paciente. Cuando no se observe drenaje a través de una sonda vesical, por ejemplo, antes de determinar que el paciente esté en anuria, se debe revisar que la sonda esté permeable. Se debe mantener en orden los formatos de control de líquidos en la historia clínica correspondiente. Se debe realizar los registros con letra clara y sin enmendaduras. Se deben mantener los recipientes para la medición de líquidos en perfecta limpieza y orden. ¿Cuáles son los resultados que se esperan con la socialización de esta guía? Pues básicamente es un control de líquidos realizado de manera correcta en 24 horas para cada paciente. Deben haber acciones correctivas cuando esto no se esté realizando de forma ideal y estas acciones están dirigidas a educar al personal sobre el correcto registro de los líquidos administrados y eliminados e indicar el por qué y el cuándo se debe llevar a cabo esta acción. Aquí encontramos las referencias bibliográficas para el conocimiento de todos. Muchísimas gracias.